Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otros videotutoriales. En esta ocasión vamos a dejar a un lado hablar de electrónica digital para empezar a hablar de electrónica analógica. Y vamos a empezar hablando de los diodos rectificadores, el dispositivo más utilizado en todo el mundo. Bien, vamos a conocerlo. Un diodo rectificador, pues aquí podemos ver el símbolo del diodo rectificador es este. La rayita significa el cátodo y el lado contrario es el ánodo, positivo, negativo. Y físicamente se ven de esta manera. La raya significa el cátodo, aunque también hay otros aspectos físicos que son como de cristal, otros son unas pequeñas esferas grises y hay muchos encapsulados más. Podemos encontrarlo también en puentes de diodos y otros tipos de potencia y así sucesivamente. Un diodo es un dispositivo semiconductor que solamente permite el paso en un solo sentido de la corriente eléctrica cuando se polariza de manera directa. Cuando se polariza de manera inversa, funciona para proteger, entre otros casos. Se puede utilizar para proteger, por ejemplo, en una fuente de voltaje, un regulador, un clásico 7805, para protegerlo de un pequeño corto. Se utiliza para proteger de picos inversos, por ejemplo, en cargas de inductancias, por ejemplo, un relay, un motor, alguna bocina. Bien, para empezar vamos a ver el diagrama bloques propuesto. Acá podemos ver a la entrada tenemos los 120 voltios de 60 Hz que utiliza en México, por ejemplo. Vamos a meter un transformador el cual pues ya va a atenuar el voltaje a la relación que tengamos aquí en los devanados. Posteriormente se mete al rectificador de media onda, el cual nos va a entregar una corriente pulsante. Posteriormente un pequeño capacitor que nos va a mostrar un voltaje ya filtrado, un voltaje de rizo. Y finalmente ya con un regulador nos tiene que entregar la corriente directa. Este es el circuito que tenemos a continuación. Acá proponemos que ya nos da un voltaje pico de 6 voltios, un pequeño generador, un diodo rectificador 1N4001 y una resistencia de carga. El voltaje pico a la salida va a ser el voltaje pico a la entrada, que en este caso serían 6 voltios menos 0.7 voltios. Es la caída de tensión que utilizan los diodos de silicio. Recordando que en la práctica vamos a utilizar un multímetro para verificar el voltaje que va a haber aquí en un transformador en ese caso, y el voltaje que midamos con el multímetro va a ser el voltaje RMS, y para obtener el voltaje pico aproximado vamos a multiplicar el voltaje RMS por la raíz cuadrada de 2. Entonces ya podremos obtener el voltaje pico de nuestra fuente de entrada y restarle los 0.7 voltios. Bien, ya una vez simulando esto en la práctica, nos puede ver aquí en la gráfica pulsante. Aquí lo podemos ver, una gráfica periódica pulsante, que cada vez que se polariza de manera directa permite el paso del semiciclo positivo y se polariza de manera inversa durante el semiciclo negativo. Podemos ver la comparación de ambas gráficas aquí a la salida del osciloscopio. Si colocamos un capacitor de baja capacitancia, valga la redundancia, podemos ver aquí el rizo que va a hacer. Esto es un rizo con 10 microfarads de capacitor. Bueno, pues este es un ejemplo sencillo del funcionamiento del rectificador como media onda. Ahora pues vamos a pasar a verlo de manera práctica con unas pequeñas prácticas que vamos a hacer con nuestro osciloscopio y nuestra photowar. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahora vamos a hacer unas pequeñas prácticas para ver el uso del diodo rectificador y ver su funcionamiento. Este es un pequeño diodo rectificador, es de 3 amperes, algo grandecito para que se pueda ver mejor en el video. Y pues como se comentó primeramente en la teoría, el diodo rectificador se puede polarizar de manera directa y de manera inversa. De manera directa va a conducir y de manera inversa pues obviamente que no va a conducir. Para demostrarlo pues vamos a poner nuestro multímetro en semiconductores y vamos a utilizar nuestro multímetro. Recordemos que la rayita acá es el cátodo y la parte libre es el ánodo, positivo y negativo. Entonces vamos a testearlo de la siguiente manera. Aquí vemos que sí está funcionando de manera correcta. Aquí digamos que con la batería interna la estamos polarizando de manera directa. Ahora si le damos la vuelta,
va a comportarse como un circuito abierto. Si lo ven, no tengo ni una marca. Vamos a hacer la prueba. Es así con este diodo. Recuerden, la rayita es cátodo. Como vemos, acá tenemos otro pequeño diodos más pequeño. Aquí vemos de la misma manera. Está polarizado de manera, vamos a colocarlo bien en la tablilla. De este lado tenemos el cátodo, de este lado tenemos el ánodo. Vamos a verlo de manera inversa. Como vemos, funciona de manera adecuada. Damos la vuelta a las puntas de prueba y pues tenemos la lectura. Ahora, para verlo de una manera mejor, vamos a hacer un pequeño circuito para poder demostrarlo. Vamos a utilizar una fuente. Aquí tenemos una fuente de voltaje. Esta fue armada hace poco. Y vamos a necesitar una resistencia de 220 ohms, un diodo LED y pues el diodo rectificador, primeramente para que podamos observar la polarización directa y la polarización inversa. El circuito no es más que conectar en serie el diodo rectificador, la resistencia y el diodo LED. Vamos a verlo. Bueno, ahora vamos a ver una práctica demostrativa de cómo funciona el diodo rectificador de polarización inversa y polarización directa, para lo cual nos vamos a ayudar de una fuente de voltaje de 5 volts para poder alimentar un circuito en serie de un diodo rectificador, un LED y una resistencia de 220 ohms. Al introducir voltaje positivo por el ánodo y negativo por la parte de la resistencia que va a llegar hacia el cátodo, vamos a estar polarizando de manera directa. Por lo tanto, el diodo LED va a encender. Vamos a demostrarlo. Aquí, como podemos ver, al encender y al meter los 5 voltios de la fuente, ya se activa el diodo LED. Ahora vamos a ver su funcionamiento de manera inversa, para lo cual vamos a cambiar la fuente de alimentación. Vamos a cambiar la polaridad, vamos a quitar la tierra, vamos a invertirlo. Como vemos, pues ya está de manera inversa y el diodo LED ya quedó pues apagado, de que pues se protege. Digamos que está polarizado como un circuito abierto con un interruptor y no deja pasar el voltaje. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona pues aquí el rectificador de media onda con un solo diodito, para lo cual pues vamos a ver nuestros materiales: un diodo rectificador, una resistencia de carga de 10 kilo ohms y vamos a utilizar dos capacitores, uno de 4.7 micros y otro de 10 micros. Para herramientas pues vamos a utilizar nuestro osciloscopio, el multímetro y pues el transformador para poder inyectarle una señal senoidal. Vamos a recordar que en la parte teórica hablamos de voltajes picos. En esta parte, para verificar el voltaje pico del transformador, pues podemos hacerlo pues directamente con el osciloscopio o con el multímetro. Con el multímetro vamos a poder medir el voltaje RMS, el cual vamos a multiplicarlo por la raíz cuadrada de 2 y nos va a dar el voltaje a pico para poder realizar nuestros cálculos. Este es un video prácticamente demostrativo. Vamos a empezar. Bien, vamos a ver nuestro próximo ejemplo. Aquí podemos ver ya el circuito ya realizado. Vamos a medir en corriente alterna. Vamos a ver el voltaje RMS que nos entrega el pequeño transformador. Es de 8.76 más o menos. Esto ya para utilizar el osciloscopio ya podemos multiplicar 8.77 por la raíz cuadrada de 2 y nos da aproximadamente 12.4 o por ahí aproximadamente. Bueno, pues para que podamos sacar los cálculos de cuánto nos va a dar. Eso, recuerden que vamos a restarle la caída de tensión de los 0.7 volts y ya pues para saber solamente la entrada y la salida. Ahora pues vamos a ver las formas de onda. Vamos a retirar el multímetro. Ya con nuestro osciloscopio pues ya vamos a ver primeramente la señal de entrada, la corriente alterna.
Aquí ya podemos ver la señal de entrada de la corriente alterna. Vamos a acercar un poco el osciloscopio. Aquí ya la podemos ver. Nos dice que hay una frecuencia de 60 Hz. Ya nos da todo ahí precisamente. El voltaje RMS, voltaje máximo y pues la señal de entrada. Podemos verla ahí prácticamente la señal senoidal. Ahora vamos a ver a la salida del rectificador cómo es que nos va a dar la señal. Vamos a utilizar acá. Aquí ya tenemos un puente del diodo rectificador a la terminal positiva y vamos a meter ahí. Ya podemos ver la señal pulsante. Vamos a borrarle esto para que se pueda ver mejor. Ahí ya podemos ver la señal pulsante. Si queremos ver ahí todas las características, pues vamos a ver. Aquí ya nos da todas las mediciones. Vamos a utilizarlo por el momento así sin nada. Así. Bueno, aquí ya podemos ver la señal pulsante que nos da la media onda ya rectificada como nos manejamos en las teorías. Ahora vamos a ver qué pasa si le ponemos un capacitor. Vamos a probar primero con un capacitor de 4.7 micros. Vamos a utilizarlo. Vamos a colocarlo aquí. Acá podemos ver cómo ya cambió la señal. Vamos a capturarla. Ya podemos ver ahí el voltaje de rizo. Aquí podemos ver el voltaje de rizo, cómo es que se ve. Vamos a soltarla. Ahí vemos el voltaje de rizo. Vamos a hacer ese voltaje de rizo, lo hace a 4.7 micros. Vamos a cambiar el capacitor. Vemos que al quitar el capacitor regresa nuevamente la señal pulsante. Vamos a ponerle un capacitor ahora de 10 micros. Como pueden ver, ya la señal como que se hizo un poco más pequeña el rizado. Vamos a capturar la señal. Aquí pueden ver ya se hizo un poco más pequeña el rizado. Y obviamente que si le ponemos ahora los dos capacitores, pues tiene que ser aún más pequeño. Ahí sí es un poco pequeño también, no se nota mucho, pero pues eso es pequeño. Si pusiéramos un capacitor más grande, pues obviamente que pues sería totalmente plana la señal. Bueno, pues por ahí pues vamos a ver un capacitor más grande. Acá tengo uno de 330 micros. Vamos a ver con uno de 330 micros, vamos a ver qué va a hacer. Como vemos, con 330 microfarads ya casi es lineal. Vamos a retirar el capacitor y regresa nuevamente su señal. Bueno, pues eso es todo por hoy. Solamente fue un ejemplo demostrativo de cómo funciona el rectificador de media onda y espero que les haya gustado y les haya servido. Bueno, los espero en el próximo tutorial. Vamos a hablar nuevamente de diodos y pues nos vemos hasta la próxima. Saludos desde Oaxaca, México.